Hola, bienvenidos a Lost and Found. Esta vez la entrevistada seré yo y decidí hacerlo así para poder revelar la razón por la que estoy haciendo esto y para que conozcan un poco más sobre mí. Y para esto decidí pedirle a mis mejores amigos que me hicieran preguntas que les interesaría que respondiera en este episodio. Así que esta vez Pau me va a ayudar haciéndome las preguntas al azar de todas las que me dieron y vamos a ver qué sale. ¿Qué te define como persona? ¿Quién es Claudia? Está difícil esa pregunta porque yo siento que siempre voy a responder algo diferente, dependiendo de mi día, de lo que recuerdo de mí. o no sé, todo depende mucho. Yo soy una persona que le gusta mucho socializar, pero es muy selectiva. Puedo llegar a ser muy tímida si estoy en un lugar donde no me siento cómoda. Si la gente a mi alrededor es muy real y muy auténtica con lo que sienten, con lo que son, para mí es muy fácil desenvolverme y abrirme. Creo que a mí algo que me mueve mucho como persona es las conversaciones profundas, sentir que estoy conectando con la naturaleza, que por más que no lo entienda, no sé, cuando veo algún pajarito o algo así, me gusta creer que sí me está entendiendo. Entonces a veces puedo tener conversaciones con los pajaritos que veo en los parques o en cualquier lugar. Y a veces como que les pregunto cosas y no es como que recibo una respuesta que entienda, pero me gusta fantasear así. Y eso creo que varía mucho como lo que me gusta, porque me gusta explorar qué me atrae, qué me disgusta, con qué cosas me siento cómoda, con qué personas me siento cómoda. Entonces hay veces donde me salgo un poco de lo que soy normalmente, porque me gusta incomodarme y aprender de esa incomodidad. Es como si estuviera expandiendo mi zona de confort al mismo tiempo. Sí me gustan los desafíos propios, donde yo sé que pueden ser mínimos, pero que hacen la gran diferencia en mí, que siento que me ayudan a conocerme más. Eso. Cuando todo se te vino encima, emocionalmente, personalmente, ¿cómo aprendiste a dejar de exigirte tanto y empezar a ser más compasiva contigo misma? Yo me estaba sobreexigiendo en el camino, como que al principio, después de la ruptura, me metí en muchas cosas, me metí en eventos, me empecé a desafiar cada día, empecé a buscar cosas que que me sacaran de mi zona de confort, que me sumaba muchísimo, me aportaba muchísimo y me motivaba en el camino, pero también requería mucha energía y mucho esfuerzo y también el empezar a ser más activa físicamente, o sea, el empezar a hacer pilates, el empezar a caminar, el empezar a buscar cualquier tipo de ejercicio para poder canalizar también mis emociones. Inicialmente no fue así, al principio también, o sea, no solo era para poder canalizar mis emociones, también era porque estaba determinada a bajar de peso. Entonces yo ya no comía mucho y como estaba haciendo ejercicio empecé a bajar más rápido de peso, pero me sentía mal, o sea, no tenía mucha energía para el día, para pensar, para hacer cosas cotidianas y eso me afectó muchísimo. Entonces cuando me di cuenta que me estaba sobreexigiendo mucho más de lo que debería, fue cuando le empecé a poner un alto. O sea, empecé a hacer las cosas más consciente, más despacio, a tener más paciencia conmigo, hacerlo por el autocuidado y ya no por lo externo, que quería este cuerpo definido y quería verme más flaca. En todo este camino encontré la acupuntura y gracias a esta persona me di cuenta que estaba muy mal físicamente y que todo lo que estaba haciendo no era saludable. Fue muy franco conmigo y en esto me pidió subir de peso porque estaba muy mal físicamente, así que lo empecé a hacer, empecé a disfrutar más de la comida, empecé a disfrutar más del ejercicio, empecé a tener más energía para mi día a día, mis estados de humor cambiaron y eso marcó mucho la diferencia en cómo me estaba percibiendo antes de cómo me percibo ahora y cómo en el camino soy más empática y compasiva con mi proceso. Aunque a veces llego a ser un poco dura conmigo, ya no lo soy al punto en el que termino teniendo comportamientos autodestructivos.
y trato de disfrutar más la vida desde ahí. ¿En qué momento sentiste que empezabas a expresar tus emociones sin miedo o sin pensar que eran demasiado? ¿Qué cambió en ti? Esto surgió en este momento en el que me estaba autoexigiendo demasiado y estaba siendo muy dura conmigo, con estas ganas de querer tener resultados rápido y cerrar ciclos rápido. Con ese afán me terminó afectando muchísimo y se me inflamaron las trompas de Eustaquio. Eso hacía que me doliera el cuello, los hombros, la nariz, los oídos, tenía un sonidito todo el día, toda la noche, era súper desesperante y eso pasó más de un mes, al punto en el que terminé quebrándome en mi casa con mi mamá y fue en ese momento en donde me di cuenta que me estaba guardando muchas cosas, a pesar de que ya estaba empezando a expresarme, que lo estaba haciendo paulatinamente, por lo menos, o sea, con mi círculo más cercano, sí estaba contando cómo me sentía, lo que pensaba, que me estaba costando mucho transitar ese duelo emocional, porque no solo fue como sobre esa persona y la ruptura, también fue esta visión que tenía de vida con esta persona y lo que creía que era yo en ese momento. Entonces fue como ese duelo también conmigo, de empezar a verme de otra manera y entonces como eran muchas emociones mezcladas y muchas cosas que estaban pasando de por medio. Este día en particular me dolía todo y ya no podía aguantar. Y ya había ido al doctor y ya estaba tomando pastillas y no eran suficientes. Yo seguía escuchando ese sonidito y las pastillas me desregularon horrible porque yo, o sea, estaba manteniendo como que una dieta y de repente empecé a tomar estas pastillas y me dolía el estómago y me daban náuseas y no quería comer y otros días me ardía demasiado el estómago, o sea, fue muy feo. Y este día que llegué donde mi mamá fue como pidiendo casi que auxilio, porque no sabía por dónde empezar, no sabía qué decirle y estaba como a 2 meses de tantos cambios que había hecho yo en mí, que tenía las emociones a flor de piel y le dije, ¿podemos hablar? Entonces como que las dos nos quedamos en mi cuarto conversando y yo solo me rompí en llanto y empecé a sacar todo y le empecé a decir todo sin filtro, cómo me sentía, lo asustada que estaba, lo dolida que estaba. Y me acuerdo que ese momento fue tan crucial porque me sentía tan vulnerable que ese sostén emocional que me dio ese día me dio tanta paz porque ahí me di cuenta que podía pedir ayuda, que estaba bien hacerlo, que no iba a ser una carga para los demás, que estaba bien expresarme, que de hecho me liberaba mucho más el poder comunicárselo a alguien que el quedármelo yo sola y sobrepensarlo y guardármelo. Al final lo terminaba somatizando, lo terminaba manifestando a través de un montón de enfermedades, de un montón de dolores y sufría más mi cuerpo. Así que ahí me di cuenta que no tenía por qué sentir culpa por expresarme. Este miedo constante que estaba en mi cabeza de que voy a ser una carga para los demás o un problema para los demás no era real. Y gracias a ese día fue que empecé a abrirme más, empecé a compartir más y me fui liberando poco a poco de todas esas emociones que tenía. Aparte también empecé a escribir. Ya lo empecé a ver desde la gratitud, ya no desde el dolor, la culpa o la victimización, sino desde lo más real que es ser humano y desde esta parte tan linda que tenemos de poder expresar nuestras emociones a través de palabras y lo único que yo necesitaba era ser escuchada. Así que eso hizo que cambiara esta percepción que tenía de que expresar era un problema. Ya no es un problema, está bien. ¿Cambiarías alguna vivencia? Yo cambiaría todo. O sea, de esta pregunta de ¿cambiarías algo, solo una cosa en tu vida? No, cambiaría todo. Porque si ya viví todo esto, quisiera vivir otras cosas, que igual yo creo que me van a llevar en algún punto a alinearme con lo que soy, a crear desde ahí. Entonces, sí cambiaría.
todas mis decisiones, todo lo que viví, porque me gustaría explorar algo diferente. No lo veo como algo malo. Y sé que mucha gente dice como, no, yo no cambiaré eso porque no me convertiría en la persona que soy hoy. ¿Qué más da? O sea, no importa qué persona me convierta, si confío en esa persona que me voy a convertir, entonces creo que de todo voy a seguir creciendo, aprendiendo y conociéndome más. ¿Qué es algo que te gustaría hacer o decirte cuando tenías 12 años? Que deje de pensar en los demás, que deje de intentar impresionar a la gente, que deje de tener miedo a ser ella misma, que crea en lo que hace, en lo que piensa, que haga esas cosas que le parecen absurdas o que en las que podría quedar en ridículo, que ya no piense en la vergüenza y diga lo que piensa, que así como defiende a los demás, se defienda a sí misma, que no crea en lo que los demás dicen y que todo va a pasar, que todos esos miedos que tiene se superan y creo que puede sumarle muchas cosas al mundo si es ella misma y si cree en quién es. ¿Por qué estás haciendo este podcast? Al fin. Bueno, esto es algo que me costó mucho admitirlo en su momento, pero yo de pequeña me grababa, sea en una computadora o en lo que tuviera, hablando de mi vida, de mi día, de lo que pensaba, lo que sentía, hasta lo más irrelevante de la vida, yo lo hablaba, porque me encantaba hablar, me encantaba conversar, y entonces yo sí me imaginaba con mi canal de YouTube cuando era pequeña, pero yo sin ningún propósito, simplemente expresando porque yo creía que era súper importante y que a la gente le iba a gustar todo lo que tenía que decir, que se iba a reír conmigo, iba a llorar conmigo y que iba a conectar muchísimo con el público. Entonces creía que iba a ser todo un éxito en YouTube, pero obviamente me daba miedo publicarlo y me daba vergüenza, entonces nunca lo hice. Pero tenía videos grabados y yo no sé si alguien llegó a ver esos videos porque eran muy íntimos y hablaba de cosas que eran muy personales y lo dejaba en una computadora que era comunal porque todo el mundo lo utilizaba. Yo no sé, ojalá nadie haya visto esos videos tan vergonzosos, pero sí tenía ese sueño desde muy pequeña. Y me parecía absurdo ya después con el tiempo. Decía, ay, ¿cómo voy a ser youtuber? ¿Qué voy a poder compartirle al mundo? Y pues ese pequeño anhelo regresó como hace un año. Y me empecé a entusiasmar con la idea de poder crear contenido y estaba viendo cómo las personas solo estaban compartiendo, no sé, blogs, estaban compartiendo su día a día y les iba súper bien, otros que estaban compartiendo poesía, otros compartiendo cómo era su forma de convivir con su familia y compartían lo más chistoso. Y me pareció que era más posible hacerlo ahora pero con un propósito más claro. O sea, yo quería hacerlo responsablemente, con conciencia. No solamente compartir contenido por compartir para ver si les gusta o no. Quería poner una intención. Entonces yo empecé a construir como el logo y todo hace como en diciembre del anterior año y con el tiempo ya me fui animando que a ver si publicaba o no, a ver si hacía mis cuentas o no tenía un nombre, entonces aún estaba con la duda, pero dije voy a dejar que fluya, al final esto es algo que estoy construyendo para mí y después me di cuenta que me interesaban muchísimo las historias de las personas y que entre más me detallaban su vida, yo podía escucharlas horas y horas y horas y me gustaban las conversaciones largas y profundas, entonces dije, bueno, si voy a hacer un canal de YouTube, ¿por qué no hago algo como un podcast o entrevistas o vamos a explorar esto que a ver qué sale? Porque no quería hacer un blog, no quería como compartir toda mi vida, solo sentía que había algo tan valioso en la historia de cada persona y que todos tenían algo importante que compartir y que no necesitabas tener título, no necesitabas la etiqueta, no necesitabas la reputación de tu vida, o sea, simplemente el hecho de existir, algo ya aprendiste y ese algo le puede servir a alguien más.
y le puede dar herramientas para su vida o para tomar una decisión importante. Y pensé que yo podría ser la persona que podría compartirlo y que pudiera propiciar ese espacio para que la gente también concientice su vida, los procesos que ha tenido, las transiciones. Y entonces, claro, ha sido un poco difícil hacerlo como quería. Aún lo estoy trabajando, aún estoy cambiando de formatos, estoy aprendiendo también, pero ya no lo veo como algo ridículo, sino siento que es algo importante, que algo valioso, algo que sí puede sumarle al mundo. Y últimamente he estado escuchando comentarios y me han dicho sobre lo que están aprendiendo en el podcast, así sea con 3 videos que he subido, 4 videos que he subido. Me impresiona cómo llega a la gente ese mensaje que estoy buscando transmitir. Es mi forma de compartir con el mundo eso que considero valioso de cada ser humano y de las personas que me rodean. Busco que logren verse con mis ojos a veces y que puedan apreciar lo que son, en lo que se han convertido. Sí, entonces por eso decidí crear esta cuenta, por eso me animé a compartir mi vida, por eso estoy aquí propiciando ese espacio de vulnerabilidad, empezando por mí, y ojalá eso se pueda transmitir y ojalá logre crear algo en lo que las personas sientan la confianza de poder ser ellas mismas sin juicio y que podamos compartir este espacio juntos, crecer juntos. Creo que mi anhelo más grande siempre ha sido conectar con las personas independientemente de quién sea, de dónde provenga, de tu estrato social o de tu reputación o tu título, tus creencias. Creo que todos tenemos algo en común y creo que puedo utilizar esta plataforma para crear esas conexiones profundas con la gente y para compartir ese conocimiento que tiene cada uno de ustedes y que la gente lo pueda utilizar para su vida.